Hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy, continuando con el tema de apuntes de psicoanálisis, quiero hablar un poco sobre la teoría, o continuar hablando, no creo que nunca he hablado, todavía no he hablado de la teoría de Melanie Klein. Entonces, quisiera hoy introducirnos al tema de envidia y gratitud. Un tema importante en la comprensión humana del psiquismo es el par envidia-gratitud, que forma parte del corazón de las obras de Melanie Klein. Considero que comprender estas emociones primarias no es solo adquirir herramientas conceptuales, sino preparar también nuestro instrumento analítico, pues para reconocer las formas más profundas de ataque al amor, a la creatividad y al pensamiento. Y por lo tanto propongo que no solo pensemos la envidia y la gratitud como emociones, sino como estructuras de la relación con el objeto, del vínculo con el otro y del despliegue del aparato psíquico en su conjunto. Cuando Melanie Klein publica Envidia y Gratitud en 1957, su propuesta representa mucho más que una extensión del pensamiento psicoanalítico tradicional, ya que es una ruptura radical con algunas suposiciones freudianas. Recordemos que Freud describe la agresividad principalmente en relación con la frustración. El niño experimenta hostilidad cuando su deseo no es satisfecho. Es decir, las emociones hostiles son en gran medida respuestas secundarias. Pero Klein, observando en el juego de niños pequeños, en sus ansiedades arcaicas, en sus fantasías inconscientes, llega a una conclusión más inquietante e interesante. La agresividad primaria no depende solo de la frustración, que puede surgir frente a la abundancia, frente a lo bueno. De esta forma, la envidia en el modelo kleiniano es una emoción constitutiva surgida del enfrentamiento temprano con un objeto inicialmente experimentado como poseedor de una bondad intolerable. Klein integra este descubrimiento en su modelo de posiciones psíquicas, que ella maneja, a diferencia de lo que maneja Freud de etapas psíquicas. Melanie Klein maneja dos posiciones: la posición esquizoparanoide, que va de los 0 a 6 meses, y la posición depresiva, que va de los 6 meses en adelante. Pero el hecho de que sean posiciones nos da la idea o nos explica o nos quiere decir que no son etapas que deben pasarse y una vez pasadas ya no vuelven a ocurrir, sino que durante toda nuestra vida estamos viviendo pues sobre esas posiciones. En este caso, la posición esquizoparanoide es una posición que escinde el objeto en bueno y malo, proyecta la destructividad hacia afuera, mientras que la posición depresiva es una integración del objeto, hay un reconocimiento de la propia destructividad y hay una aparición de la culpa y el deseo de reparación. Entonces la envidia forma parte del núcleo de la posición esquizoparanoide y puede obstaculizar gravemente el pasaje hacia la posición depresiva. Entonces quisiera hablar un poco sobre las defensas primarias primero, esas defensas primitivas que habló Melanie Klein o que describió como el aparato psíquico, cómo se defiende en su estado inicial, cómo se defiende de estas ansiedades arcaicas, utilizando pues mecanismos específicos como tal. Entre estos mecanismos arcaicos de defensa, que estamos hablando de la posición esquizoparanoide, pues ocurren tres mecanismos. El primero es la escisión. Esto es una separación radical de los objetos en buenos y malos. Y esta escisión pues llega a proteger al yo de la ambivalencia insoportable que puede ocurrir de estas ansiedades. Es una base de fenómenos maníaco-paranoides. En segundo lugar, tenemos la defensa de idealización, donde el objeto bueno es exageradamente perfecto, protege contra las ansiedades persecutorias, pero también mantiene la escisión. Y en tercer lugar tenemos la identificación proyectiva. Es una defensa en la que el yo proyecta partes intolerables en el objeto externo y luego controla o ataca al objeto para manejar esas partes pues, proyectadas, que generalmente son las malas. Esa defensa pues, es el núcleo de muchos funcionamientos pues, del funcionamiento de los border o límite. Y eso nos lleva a plantearnos entonces qué es el objeto ideal y qué es el objeto total. Este es un punto demasiado básico en la teoría kleiniana, ya que fundamenta que pues, el objeto ideal o el objeto parcial es una fantasía omnipotente, ya que el objeto pues, llega a ser idealizado, por un lado, es percibido como completamente bueno, y tiene otro objeto escindido, que es el objeto pues malo, que es completamente malo. Y esto sirve como defensa contra el odio y la envidia. Si el objeto es todo bueno, no hay culpa ni angustia. Pero también implica una decisión. El objeto malo entonces queda proyectado hacia afuera, generando una paranoia, y ese objeto va a tener todo lo malo que el infante o el bebé se imagine. Pero cuando pasamos a la posición depresiva, vemos un objeto integrado, un objeto total, donde bueno y malo llegan a coexistir en una misma representación interna. Eso implica
que se puede aceptar que el objeto frustre y satisfaga, que ame y falle. La aceptación del objeto total, entonces, pues ya nos muestra que la persona o el bebé en este caso ya tiene un mayor crecimiento emocional, psíquico. Melanie Klein de esa forma plantea que el pasaje del objeto idealizado al objeto total es pues una conquista crucial. Sin este pasaje el individuo entonces llega a quedar atrapado en defensas maníacas, paranoides o escindidas. Pero bueno, ya una vez tocado este pequeño marco teórico sobre las defensas primarias, objeto parcial y objeto total, quisiera entonces hablar ahora sí sobre la envidia y la gratitud, pues en los primeros años de los bebés. Es decir, que quisiera adentrarme un poco en el mundo del bebé como tal, visto psicoanalíticamente, claro. El bebé en este caso no vive pues el mundo como nosotros, como los adultos, llegamos a conceptualizar. Para el bebé, el objeto, en este caso el pecho materno, no es inicialmente un otro diferenciado, sino una fuente de sensaciones, de satisfacción o de angustia también. En este caso, el pecho es bueno cuando aparece a tiempo, es decir, cuando llega a nutrir, cuando llega a calmarlos, pero es malo cuando se ausenta, cuando no satisface inmediatamente. Es decir, que este pecho está llegando a frustrar. En este estado primitivo de la mente, es importante recordar que la escisión es la defensa predominante. Hay un objeto bueno, ideal, y un objeto malo. Un pecho bueno y un pecho malo. El bueno es amado y deseado, pero el malo es odiado, es temido, es atacado en la fantasía. Ante el encuentro con el pecho bueno, entonces, pues surge la paradoja. El niño experimenta gratitud. Está bien, una alegría amorosa que lo vincula con el objeto. Pero también puede surgir la envidia, un doloroso sentimiento de inferioridad frente a la bondad del objeto. El deseo no solo de poseerlo, sino de destruirlo, porque ese objeto tiene más o es mejor que el suyo. Y esto ocurre porque el pecho representa una fuente de bienes, y esos bienes llegan a ser inalcanzables. No puedes tener nutrición por siempre, no puedes tener el placer por siempre, el confort emocional no es eterno, y el infante aún no puede controlar esto. Entonces la envidia destruye internamente la posibilidad de idealizar genuinamente al objeto. En cambio, la gratitud permite internalizar un objeto bueno, confiable, que será el núcleo de la confianza básica en uno mismo y pues en los otros también. Y a esto pues llega la pregunta, ¿la envidia y los celos son lo mismo? Pues la respuesta obviamente es que no. Es muy importante pues no generar confusión, ya que envidia y celos no son equivalentes. En primer lugar, la envidia surge en una relación dual, es decir, hay un yo y un objeto. La envidia se enfoca en destruir lo que el objeto posee. Y además la envidia es anterior, es decir, es mucho más primitiva, está relacionada directamente con la incapacidad de tolerar la bondad del objeto. Mientras que los celos surgen en una etapa más avanzada, cuando ya existe una relación triangular entre el yo, el objeto y el rival. Se centra en el temor a ser desplazado, lo que implica entonces un reconocimiento de terceros. Y generalmente esto implica que surge en el momento del complejo de Edipo, es decir, cuando el bebé que ama a la madre siente celos, una rivalidad con el padre. En este caso un ejemplo es que el niño experimenta celos si ve a la mamá atendiendo a otro niño. Pero en la envidia, el niño va a llorar de rabia, no porque tenga otro pecho, no porque el pecho está atendiendo a otro niño, sino porque el pecho en sí mismo es visto como algo intolerable, algo que que debe ser atacado, que es demasiado bueno para existir. De esa forma, Klein insiste en que la envidia es más devastadora que los celos, porque ataca el propio fundamento de la capacidad de amar y recibir amor. De aquí pues podemos saltar al tema de la destrucción contingente. Visto desde el aspecto dinámico de estos procesos, la destructividad hacia el objeto pues no es necesariamente real o permanente, sino que el objeto muestra constancia. Si resiste los ataques en la fantasía, puede ser reparado en la mente pues más fácilmente. El amor y la gratitud van a permitir esa reparación interna. Y esa destrucción, pues también se va a relacionar con el narcisismo, ya que va a existir un yo excesivamente invadido por la envidia que va a desarrollar mecanismos narcisistas extremos.
Eso quiere decir que el niño se va a negar a la existencia o el valor del otro para mantener la ilusión de autosuficiencia y una omnipotencia. Es decir, se va a desvalorizar todo lo bueno que viene de afuera, incluso en la transferencia analítica. Las relaciones con el complejo de Edipo pues van a también traer pues que el niño edípico debe aceptar que los padres poseen entre sí una fuente de placer de la que él va a quedar excluido. La superación de la envidia va a llegar a facilitar una resolución edípica también, y esto va a hacer que esta resolución sea más armoniosa. La persistencia de la envidia, entonces, va a dificultar la integración de la diferencia sexual y la aceptación de la exclusión. Y aparte de esos temas, el tema más común que se escucha actualmente, que es el narcisismo, y que estamos viendo cómo se relaciona esta omnipotencia con la envidia, también me trae a la mente un concepto muy importante, que es la voracidad o el deseo de vaciar el objeto. Para entender la raíz destructiva pues de la envidia, creo que es importante pues, hablar un poco del concepto de voracidad, que Melanie Klein desarrolla pues como algo ligado a las dinámicas de la envidia. La voracidad no es, no estamos hablando de querer comer, así, de atragantarnos, de un hambre, sino una modalidad particular del deseo, caracterizada por una urgencia o impaciencia de apropiación, la fantasía inconsciente de vaciar completamente al objeto bueno de todo lo que posee. Ese intento de poseer y controlar la bondad del objeto es también una forma de omnipotencia. Klein observa en este caso Klein observa que en muchos niños la succión no es simplemente nutritiva, sino que lleva la huella de la fantasía voraz de vaciar el pecho, a arrancarle no solo la leche, sino el amor y el consuelo. Hay una omnipotencia, que el mismo pecho simboliza una omnipotencia como tal. Y nos enfrentamos con un problema muy importante. La voracidad intensifica la envidia. Cuanto más se desea vaciar el objeto, más se odia al objeto por tener algo que yo no tengo. La voracidad destruye la capacidad de gratitud. No se puede agradecer pues lo que se ha intentado robar o destruir. En la fantasía, el objeto resulta dañado, empobrecido, inutilizado, y eso aumenta entonces la culpa inconsciente, lo que establece un círculo vicioso. La voracidad la voracidad hace que uno ataque el objeto pues, se queda deteriorado, y esto aumenta la ansiedad, lo que genera una mayor voracidad. Entonces, esta voracidad excesiva puede presentar o puede sentar las bases de las patologías graves, como los estados border, donde la capacidad de recibir y confiar pues están profundamente dañadas. Todo gracias a esta voracidad de querer tener más y no poder estar pues en calma o en agradecimiento por todo eso que se ha robado, por así decirlo. Este círculo vicioso, pues también existe una desesperación, porque la ansiedad no disminuye, sino que va en aumento, aumento, aumento. La desesperación es el fracaso de la reparación. La desesperación en la teoría kleiniana es más que un simple estado de tristeza o angustia. Es una vivencia catastrófica. Y ocurre cuando el yo percibe que el objeto interno ha sido destruido irreparablemente. No hay posibilidad de reparación. Se pierde entonces la esperanza en el objeto como fuente de seguridad y amor. Y esta desesperación se manifiesta también en la vida real en estados de vacío, es decir, vacío afectivo, depresiones primitivas resistentes al tratamiento, y en el peor de los casos, ataques suicidas inconscientes dirigidos contra el propio yo, contra objetos míos, es decir, a mí mismo. Y esta desesperación ocurre cuando la envidia y la voracidad han atacado tanto al objeto que ya no puede ser vivido como algo bueno. Cuando la culpa persecutoria, es decir, no reparadora, invade el aparato psíquico. La desesperación, entonces, es el colapso de la capacidad de reparación como tal. Y en la terapia es muy importante acompañar al paciente a reconstruir esos objetos internos, ya que es importante permitir la reintroducción de la esperanza para esas personas que ahora viven en una desesperación o en un vacío.
en un vacío en el que pues el hecho de haber destruido tanto, ya no sienten que puede haber la capacidad de reparar o de reencontrarse con los objetos buenos. Ya no existe ese pecho bueno que me va a dar, la leche, o que me va a nutrir, o que va a pues dar consuelo. A cambio de esta desesperación, también tenemos defensas muy importantes. Y una de ellas es la vanidad, que llega a funcionar como defensa, aunque usted no lo crea. La vanidad es una defensa secundaria que, pues, contra la envidia en general, o sea, funciona de la forma en que el sujeto se identifica con el objeto idealizado y a través de esta identificación omnipotente se siente perfecto, se siente bello, se siente intocable. Y al sentirse él mismo maravilloso, no necesita reconocer el bien en el otro y por lo tanto llega a evitar la envidia. Es decir, que la vanidad protege contra el dolor de reconocer la bondad ajena, pero al costo de un empobrecimiento relacional severo. En este caso, nos genera relaciones superficiales. Genera un temor al amor genuino porque implica una dependencia. Hay una defensiva extrema ante cualquier crítica o frustración. De ahí que la vanidad, pues como defensa, es una defensa negativa. Ya que pues realmente solo está ocultando o está poniéndose una máscara frente al dolor que siente por toda esa agresividad que tiene contra los demás objetos, pero no se está dando cuenta de todo lo que ha destruido y lo que se ha destruido a sí mismo. Quisiera entonces, pues una vez vistos esos temas, esos pequeños conceptos, pues también citar un poco, pues citar unos pequeños textos o algunos comentarios sobre que fueron clave o que yo sentí clave a la hora de leer el texto de Envidia y Gratitud. La envidia pues es el sentimiento de que el objeto posee algo deseable y el impulso de arrebatarlo o destruirlo. Aquí pues lo que Klein nos está diciendo es que deja claro que la envidia no es simplemente querer lo que el otro tiene, es querer eliminar esa diferencia. También vemos que la voracidad está profundamente ligada a la envidia, ya que se manifiesta en el deseo de despojar al objeto de su bondad hasta dejarlo estéril. Es decir, que el ataque a la bondad no es accidental, es estructural, es decir, destruir lo bueno para no sufrir esta falta. Y también vemos que ella menciona que la gratitud se desarrolla sobre la base de la aceptación del objeto como bueno, y es el fundamento del amor maduro. Una vez más, aquí Klein nos muestra la diferencia, o lo vemos la importancia más bien de poder recibir sin destruir como núcleo de la capacidad de amar. Y bueno, una vez mencionando unas citas que se me hicieron muy importantes de Melanie Klein, quisiera también hablar un poco sobre Horacio Chegoyen y Hannah Segal, textos que también leí para pues preparar un poco ese tema de esos apuntes de envidia y gratitud. Y quisiera pues hablar un poco también sobre el trabajo que ellos han hecho. El primero que nada, Horacio Chegoyen fue uno de los grandes clínicos del psicoanálisis contemporáneo, y una de sus grandes obras que actualmente estoy leyendo es Fundamentos de la Técnica Psicoanalítica, publicado en 1986. Recoge la teoría kliniana y la aplica a la práctica clínica, mostrando también pues el enorme desafío que supone trabajar con la envidia en el análisis como tal. Pues este autor argentino señala que el analista inevitablemente deviene objeto de envidia en la transferencia, y eso en varias formas. En primer lugar, el paciente puede experimentar pues, también la comprensión del analista como un poder intolerable y en consecuencia atacarlo. Por ejemplo, trivializando las interpretaciones, claro, esa es una de las formas. En segundo lugar, también puede desear que el analista falle para demostrar que no posee realmente nada valioso. En tercer lugar, pues también puede atacar internamente los propios progresos terapéuticos, como una forma de destruir también cualquier cosa buena, por así decirlo, que haya sido depositada en el proceso analítico. En este caso, podemos imaginar tal vez un paciente que comienza a progresar notablemente en su análisis. Sin embargo, después de cada interpretación que pues, le puede resultar
particularmente iluminadora o atinada, aparece una sesión de silencio, desconexión o burla, como si se negara pues la importancia de lo descubierto. Y ese ataque silencioso es una manifestación de la envidia como tal. También Etchegoyen llega pues, a subrayar algo esencial. El analista debe poder pues, llegar a tolerar estos ataques transferenciales derivados de la envidia, sin reaccionar retaliatoriamente ni encolerizarse tampoco. La contención firme y paciente de estas manifestaciones también nos va a permitir pues, que gradualmente el paciente pueda reconocer su propia envidia, algo muy importante para que el paciente pueda pues, curarse. Puede lamentar sus ataques destructivos y así abrir espacio para el desarrollo de una gratitud, de una reparación. En este sentido, la técnica analítica frente a la envidia pues requiere lo que hemos visto antes, neutralidad benevolente, resistencia a la retaliación, es decir, no podemos responder odio con odio o gritar con gritos, interpretaciones cuidadosas que no humillen ni exacerben la destructividad. Por otro lado, en los textos, esto fue algo que leí de Etchegoyen, pero por otro lado, Hannah Segal también, pues también, bueno, siendo Hannah Segal una psicoanalista kleiniana, hereda prácticamente todo lo de Klein, y también introduce una dimensión crucial. La envidia no solo ataca al objeto externo, sino también a la capacidad de simbolización. Es decir, con lo que se ha leído de Hannah Segal, pues tenemos un ataque a la simbolización. Ella observa que hay estados dominados por la envidia. El sujeto no solo odia al objeto externo, sino también a los símbolos que representan a ese objeto como tal. Por ejemplo, podemos pensar en destruir la capacidad de pensar sobre la madre, de representarla internamente. La envidia en este caso lleva entonces a ataques a la función simbólica del aparato mental o aparato psíquico. Hay dificultades en el pensamiento, en la capacidad de fantasear y también en el procesamiento de experiencias como tal. Y en la clínica esto se manifiesta también en pacientes que pueden llegar a tener pensamientos, pues un pensamiento concreto, dificultad para jugar, imaginar o simbolizar. Hay una resistencia al trabajo analítico porque pensar mismo es vivido como una amenaza. De esta forma, Hannah Segal habla de ataques al vínculo. La envidia puede destruir el vínculo entre el pensamiento y el afecto, entre palabra y experiencia. Y para ella, también la creatividad pues depende de la internacionalización de un objeto bueno. Cuando el objeto interno es vivido como fuente de bondad y riqueza, pues el sujeto también puede crear, simbolizar, transformar la experiencia. Pero, si la envidia ha atacado severamente al objeto interno, la creatividad pues llega a quedar bloqueada. ¿A qué me refiero con esto? Pues podemos imaginar un paciente con bloqueo creativo severo que sabotea cualquier intento de producir su arte. Puede estar actuando una envidia inconsciente y esa envidia pues, te puede estar atacando al objeto parental, ya sea la madre criatura de vida, por ejemplo. La recuperación de la creatividad en terapia pasa entonces pues por la idea de reconocer y elaborar la envidia, restaurar también la confianza en el objeto interno, que es la fuente de inspiración, y no como rival a destruir. Aunado a las teorías de Hannah Segal y Etchegoyen, pues obviamente todo esto nos lleva también al campo transferencial y contratransferencial. En la transferencia vamos a ver que el analista se experimenta como injustamente poseedor de algo bueno, es decir, sabiduría o poder curativo. Y el paciente puede pues, denigrar, trivializar, desmentir pues, su acto terapéutico, como mencioné previamente. Pero en la contratransferencia, el analista también puede sentir emociones intensas como la irritación, el cansancio, desesperanza, una frustración por atender a estos pacientes. Y puede vivir contratransferencialmente pues la posición del objeto atacado, vaciado o desmentido. Y aquí el riesgo es responder pues en forma de venganza, volviéndose pues también frío o atacando o respondiendo con sarcasmo a las fantasías persecutorias del paciente.
De aquí que la tarea analítica pues es reconocer estos movimientos contratransferenciales en uno y entenderlos como manifestaciones del proceso. Y de esta forma también hay que trabajar en la envidia o la envidia en la transferencia con interpretaciones que respeten el yo del paciente, mostrando cómo el ataque destruye la posibilidad de recibir lo bueno. Mientras leía todo eso sobre envidia y gratitud, todos estos temas, pues sentía importante pensar en lo que significa pues, ser humano, ser vulnerable, depender del otro para vivir y desarrollarse, ya que desde la perspectiva kleniana la envidia es la marca de una profunda incomodidad con la dependencia, ya que como humanos no soportamos que el otro tenga algo que nosotros pues deseamos, porque ello nos confronta con nuestra falta, con nuestra incompletitud, y la gratitud en cambio es el reconocimiento maduro de que esa falta no es un defecto, sino que es una parte constitutiva del ser. Amar es aceptar, entonces, que necesitamos al otro, que recibimos del otro algo fundamental. Filosóficamente hablando, por ejemplo, podríamos decir que la envidia llega a reflejar el terror ante esta alteridad, es decir, el otro como portador de algo que me falta. Y la gratitud entonces representa la aceptación de la alteridad, es decir, el otro como fuente de mi enriquecimiento. Ese dilema no es meramente clínico, es ontológico, es decir, que concierne al modo mismo de existir en el mundo. Y mientras leía esto, pues pensé que esos conceptos psicoanalíticos que hemos visto, pues pueden tener una relación con con el concepto de los 7 pecados capitales, ya que pues tienen cierta pues conectividad con esta parte moral teológica medieval. Y en la tradición cristiana, pues originaria, es decir, estamos hablando de la Edad Media, la envidia es un pecado particularmente grave, no solo porque no desea el bien del otro, sino que desea su pérdida. En Klein la envidia tampoco es un simple deseo de tener, es el impulso de destruir lo bueno que otro posee. Y ambas teorías reconocen que la envidia envenena el alma, o en términos psicoanalíticos ataca la capacidad de amar y de simbolizar. Pero claro, también tenemos diferencias importantes. En la moral religiosa, el pecado es esencialmente una falta contra Dios, mientras que para Klein, la envidia es un fenómeno arcaico, intrapsíquico, anterior a la conciencia moral, aunque también puede derivar en culpa persecutoria. Pero eso vino desde un punto de vista, porque también pues llegamos a tener la gula, que se puede comparar con la voracidad. Claro que en los pecados capitales se habla de la gula como el deseo de comer, comer, comer y atragantarse hasta morir, cuando se come ya sin una razón nutricional, una razón de porque tengo hambre. Pero puede ser simbólica. La gula también puede ser esa voracidad de querer destruir el otro objeto, de quedarme con todo lo que el otro objeto tiene y vaciarlo. Se me hizo muy interesante esta relación de estos dos pecados capitales con estos temas psicoanalíticos. Y estoy seguro que el resto de los pecados puede conectarse con los conceptos psicoanalíticos. Faltaría ahondar un poco más en la soberbia, que puede estar quizás conectada con el narcisismo, con la omnipotencia, con el deseo de no necesitar a otro, de ser independiente, por así decirlo. La ira también puede ser que es una fuerte agresividad, la avaricia, el deseo también un deseo voraz de tenerlo todo a costa de destruir al otro. Claro, estos son algunos ejemplos, algunas ideas que me hicieron pensar y que quise pues, ahorita mencionarlas. Y a todo esto, pues la cultura humana, el arte y las instituciones sociales han sido profundamente modeladas pues, por las fuerzas de la envidia y la gratitud también. La envidia en la cultura, pues tenemos la tragedia clásica en obras como Edipo el Rey o Hamlet, pues giran en torno al conflicto entre amor y odio hacia figuras parentales y pues también nos llegan a mostrar cómo la envidia puede llevar a la destrucción como tal. La sátira y la crítica social pues tienen muchas formas de sátira, tienen muchas formas que son en parte expresiones sublimes de la envidia, también hacia el poder, la riqueza o a la belleza.
Y también no olvidemos la política. Los movimientos de masas pueden movilizar también pues, resentimientos sociales basados en las percepciones injustas que contienen un núcleo de envidia primaria. Pero también tenemos la gratitud en la cultura. El arte religioso nos presenta la gratitud por la creación divina o por los dones recibidos que se manifiestan en música, pintura y arquitectura. Pensemos, por ejemplo, en las catedrales góticas, que pueden llamarse actos de gratitud simbolizada. También tenemos en el humanismo la valoración del otro como fuente de enriquecimiento mutuo, la cooperación social, la educación como don, que son manifestaciones pues también culturales de la gratitud como tal. Si nos metemos un poco con la reparación, pues tenemos en las novelas, por ejemplo en Los Miserables de Víctor Hugo, se exalta la posibilidad de amar y perdonar a pesar del daño, celebrando también la gratitud como fuerza de transformación. Entonces, pues ¿qué podemos aprender de la envidia? ¿Y qué nos enseña la gratitud también? Si quisiéramos quizás extraer una enseñanza profunda de este recorrido, podríamos decir quizás que la envidia nos recuerda la fragilidad constitutiva de ser humanos. Nacemos dependientes, nacemos vulnerables, expuestos al bien y al mal que provienen de los demás. Pero la gratitud es la respuesta creativa y madura a esa fragilidad. Reconocer que la falta no es humillante, sino la condición misma para el amor, el pensamiento y finalmente la cultura. Desde Klein sabemos que la construcción de un aparato psíquico capaz de amar pasa necesariamente por atravesar la envidia sin negarla, sin actuarla, sino transformándola en una capacidad de reparación. Y en la vida clínica, pues hay que trabajar con la envidia, es trabajar con la resistencia más profunda contra el cambio, contra el crecimiento, contra el amor. Solo aceptando entonces y elaborando la envidia, podemos abrir el camino hacia una vida más plena, creativa y amorosa. Y eso quiere decir que tenemos que aprender a agradecer, a valorar lo que recibimos sin destruirlo, que es quizás la conquista emocional más difícil y más profunda que podemos lograr, ya que somos seres humanos y pareciera que nuestra naturaleza es la destrucción, es la envidia, esa envidia innata, pero también tenemos gratitud. Y en esos momentos tan difíciles que se están viviendo pues, en todo el mundo, tenemos que luchar contra esa voracidad, contra esa envidia, contra esa destrucción y agradecer, detenernos un rato a agradecer por lo que tenemos, por lo que los demás llegan a enriquecernos a nosotros. Muchas gracias por ver este capítulo de La órbita de las letras y nos vemos en la siguiente recomendación, opinión, discusión y ahora tal vez siguientes apuntes de psicoanálisis. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.